Bueno, tal como ya avisó, la parte teórica de hoy está a cargo de Alejandro Piñato, nuestro querido colega del equipo de coordinación y nuestro genio informático. Alejandro es psicoanalista y forma parte de nuestro equipo y se hace cargo fundamentalmente, además de toda la ayuda técnica de la que nos provee, coordina el equipo de publicaciones de Umbral, junto con Laura Fruchela. Es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y es miembro del Consejo Editorial de la revista Trauma. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que en el capítulo 6, en la clase 6 de Lacan, del seminario 11, está publicado en Paidós, con un título que es La esquicia del ojo y de la mirada. Adelante. Me voy a silenciar, Alejandro, ¿vale? Bien. Bien, ahora sí. Decía que en esta clase del 19 de febrero del 64, Lacan se va a centrar en algo que ya había trabajado en un seminario anterior, en el de la angustia. Estamos hablando aquí de la introducción de la voz y la mirada como objeto A. En las últimas clases que hemos estado trabajando, Lacan empieza a abordar estos conceptos de inconsciente y repetición. En esta clase retoma lo que ya había trabajado en encuentros anteriores, la touché o tuque y el automatón. Recién hablábamos con Graciela, voy a pronunciarlo la touché porque yo lo leí en francés y ahí lo presentan así. Estos conceptos aparecen en un tratado de física de Aristóteles y significan touché fortuna y automatón azar o azar. Estas dos nociones aparecen como causas adicionales a las 4 causas que explicaban cualquier acontecimiento natural: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Pero estas dos causas adicionales, la fortuna y el azar, se distinguen de las demás por el hecho de no suceder siempre ni en la mayoría de los casos. Además, la touché está vinculada al pensamiento y una de las características es que en ella hay elección, proairesis. En principio, dice Lacan, esto excluiría a un objeto inanimado, a un niño o a un animal. Pero a partir de Freud, las cosas se reformulan, ya que necesariamente la sexualidad aparecerá, y también la infancia, más allá de que esto pudiera parecer una monstruosidad para Aristóteles. Lacan nos propone pensar la touché como el encuentro con lo real y al automatón como la repetición. Conceptos como trauma y resistencia aparecen aquí, pero desde otra perspectiva. La sintaxis del relato, es decir, de esa forma de organizar el discurso para que se convierta en relato, está vinculada con una reserva que es preconsciente. Cuando un sujeto cuenta su historia, un hecho, hay algo que está latente, pero que está determinado, está ceñido, o podríamos decir está limitado, a lo que Freud llamó el núcleo. En Freud, el núcleo está vinculado a un hecho traumático, y aquí Lacan nos propone ir más allá. Sobre todo distinguiendo entre lo que podríamos considerar como resistencia del sujeto, pero para ello tendríamos que considerar a un sujeto supuesto, es decir, un sujeto que podría ir más del lado de la psicología. La propuesta en esta clase es considerar a ese núcleo como algo que está designado como real. Este real nos lleva a pensar en la percepción, dice Lacan, por la sensación de realidad que la autentifica. Se refiere aquí al despertar. Y volvemos a retomar este sueño tan paradigmático que ya Lacan había trabajado en clases anteriores. En el relato de ese sueño hay una realidad, que el anciano cuidador se había quedado dormido, que se había caído la vela, que la mortaja estaba ardiendo y que el resplandor despierta al padre.
Más allá de lo terrible de este sueño y de la interpretación que hace Freud acerca de la culpa que sentía el padre, hay algo más y que es del orden de la touché, algo que está vinculado a ese despertar, en el cual podemos situar el encuentro con lo real, es decir, con aquello que no podrá ser representado por significantes. Pero trabajando sobre estos dos conceptos, también nos lleva a la escena primaria. Y la pregunta que surge es, ¿por qué resulta tan traumática la escena primaria? Es aquí donde señala que hablamos de lo fáctico. Si partiéramos del supuesto de una concepción naturalista con respecto a la sexualidad infantil, es decir, si pensáramos que algo es algo natural, ¿por qué lo sexual sería vivido como algo traumático? Es decir, esto es lo que Lacan señala como fáctico, lo que se presenta siempre en la relación sexual. De esta manera, podríamos entender la sensación de extrañamiento que experimenta el hombre de los lobos ante la aparición y la desaparición del pene. Si produce un extrañamiento, esto significa que no es del orden de lo natural. Entonces podríamos pensar en 3 puntos sobre los cuales Lacan vuelve, que serían el sueño del hijo muerto, el juego del carrete del Fordá y la escena primitiva. En esas 3 situaciones podríamos pensar en ese encuentro con lo real, en esa touché. No ya por la repetición del juego del carrete, sino por aquello que implica esa relación del niño con la madre, así como en el caso del sueño, por aquello que hay de, y aquí cito a Lacan, lo más íntimo en la relación del padre con el hijo. Y en esta frase de padre, ¿no ves que estoy ardiendo?, también vemos que hay una invocación a la voz y a la mirada. En el caso del hombre de los lobos, por esa extrañeza que produce la aparición y la desaparición del pene, que hace referencia a la angustia y a la castración. La propuesta lacaniana de los conceptos de touché y automatón resulta compleja en la medida en que podríamos pensar a uno como vinculado al otro. Por ello, Lacan nos propone fundamentar primero la repetición en la propia esquisia, en la división, que se produce en el sujeto respecto del encuentro. De esta manera, podemos concebir a esa esquisia como la dimensión característica del descubrimiento y de la experiencia analítica, que nos hace, dice Lacan, aprender lo real en su incidencia dialéctica como algo que llega siempre en mal momento. En este punto nos parece interesante señalar que este seminario tiene particular relevancia en la medida en que se produce después del corte, de la separación. Tal vez convendría recordar que Lacan dicta estos seminarios para psicoanalistas. En última instancia, en la última parte de esta lección, al menos en la versión de Miller, hay una respuesta a una pregunta en la cual Lacan señala claramente que esas clases estaban destinadas a analistas y a aquellos que asistían para saber si el psicoanálisis era una ciencia. Nos propone un camino, pero ese camino evidentemente no tiene que ver con la ciencia. En principio, nos habla de un camino hacia la verdad que lo llevará a retomar cuestiones trabajadas por Maurice Merleau-Ponty en su libro póstumo Lo visible y lo invisible. Póstumo porque Merleau-Ponty lo había escrito en el año 61 y esta clase es del año 64. La tradición filosófica, y en particular Platón, tomando como punto de partida el mundo estético, se determina, dice Lacan, por dar al ser un fin, el bien supremo, alcanzando así una belleza que es también su límite. Y allí hay una referencia a Merleau-Ponty con respecto al ojo como su rector. Desde Platón, todo depende del ojo y seguirá siendo el paradigma, incluso hasta en la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty del año 45. Pero a partir de lo invisible y lo invisible, se produce un vuelco ontológico. Vivimos en un mundo omnivoyeur. No es la primera vez que Lacan nos habla del ojo y de la mirada. Ya en el seminario sobre la angustia había abordado al ojo y a la mirada cuando proponía agregar a los 3 objetos freudianos, anal, oral y fálico, la mirada y la voz en su construcción teórica sobre el objeto A. Decíamos
cuando habíamos trabajado estas clases, que había un corte, o mejor dicho, un recorte con los ojos y con la mirada. En ese momento habíamos visto que los párpados nos dan una idea de corte, pero la función de la mirada implica también un corte. Tal vez la mirada sea, en mayor medida, un objeto preponderante con respecto al deseo. Citábamos el dicho popular que dice: lo primero entra por los ojos. Pero también sabemos que la mirada no nos permite ver todo. Sabemos que hay algo más allá de la imagen, si no, no habríamos fantaseado con un tercer ojo. Pero, ¿por qué vuelve sobre estos conceptos? Por un lado, a nuestro parecer, avanza en su construcción teórica del objeto A y la construcción del fantasma. Y por otro lado, va sentando las bases para abordar su propuesta topológica de los nudos. No podemos pensar estas construcciones teóricas sin esta referencia. Sin embargo, hay algo más en cuanto al ojo y a la mirada. Está vinculada a esta referencia de Merleau-Ponty. Podríamos decir que hubo posiciones diversas entre Merleau-Ponty y Lacan en un comienzo. Lacan proponía el concepto de inconsciente estructurado como un lenguaje, en tanto que para Merleau-Ponty el inconsciente estaba vinculado a la percepción. Pero aquí Lacan toma este último aporte de Merleau-Ponty para señalar esa dependencia de lo visible respecto a aquello que nos pone ante el ojo del vidente. Aquí es donde Lacan señala que, cito a Lacan, el ojo no es sino la metáfora de algo que más bien es el brote del vidente, algo anterior a su ojo. Brote, palabra que nos ha hecho reflexionar, ya que en francés la palabra es pouce, que en la versión de Miller también está en cursiva. Pouce se puede traducir como brote, pero resulta interesante señalar que deriva del verbo pousser, empujar en castellano. Y sabemos que una de las características de la pulsión es que es algo que empuja. El aporte que nos trae la referencia a lo visible y lo invisible es que hay un mundo omnivoyeur, es decir, que el sujeto ve desde un punto, pero inmerso en un mundo que lo ve. Hay una mirada previa, hay un mundo que nos ve, o mejor dicho, que nos mira. Entramos aquí en una especulación teórica muy compleja, ya que si pensamos la mirada como el objeto A, tendríamos que concebirla como que esa mirada nos permite mirar. También nos parece interesante señalar que ya en el seminario sobre la angustia, Lacan reformulaba su teoría sobre el estadio del espejo. Decíamos en las clases anteriores que en un primer momento Lacan propone que por una falta de madurez biológica el yo se constituye sobre la base de la imagen del otro. Pero más adelante habrá un cambio en cuanto a esta propuesta. La alegría que siente el niño no viene de la resolución de una falta orgánica y motora, sino de otra parte. Lo que se manipula en el triunfo de la asunción de la imagen del cuerpo en el espejo es este objeto, el más evanescente que no aparece sino al margen, el intercambio de miradas manifiesto en el hecho de que el niño se vuelve hacia el que lo sostiene, aunque lo sostenga en su juego. Lo importante, podemos señalar aquí, no es solamente el niño observando, sino el niño siendo mirado por el otro. Ese otro que será quien ratificará, como decíamos al comienzo, el valor de esta imagen. También podríamos proponer una relación entre la forma de pensar el cogito cartesiano y esta forma de pensar la mirada que propone en estas clases Lacan. Decía Lacan, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Y esto nos lleva a pensar si cuando hablo de mí, soy el mismo de quien se habla. Es decir, yo pienso, coincido con yo existo. Esto no es otra cosa que la diferencia entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Creemos que podríamos hacer una reflexión con respecto a la mirada también. Como vemos, Lacan ya nos hablaba de una mirada anterior y del hecho de ser mirados. Pero aquí lo que nos parece importante señalar es que en esa mirada hay una libidinización. De esta manera,
podemos entender que afirme que para nosotros psicoanalistas, el ojo y la mirada es la esquicia, la división, en la cual se manifiesta la pulsión a nivel del campo escópico. Luego Lacan nos llamará la atención sobre el concepto de mimetismo. Es un mecanismo que algunos biólogos han considerado como adaptativo, pero que Lacan cuestiona citando a Roger Caillois en su libro Medusa y compañía. Justamente este ensayista cuestiona el análisis del mimetismo en insectos como una estrategia defensiva y en última instancia adaptativa. Caillois, al parecer, toma el mimetismo como una manifestación de un instinto de abandono, una tendencia de despersonalización. Lo llamativo, al menos en lo que hemos estado investigando, es que en su última etapa este pensador se opone al marxismo, al psicoanálisis y al estructuralismo, inspirándose en Popper. Pero Lacan cita a este ensayista para hablar de otra cosa. Nos habla de una manifestación mimética que puede evocar los ocelos, palabra que tiene dos acepciones. Por un lado, se refiere a órganos de algunos insectos formados por células fotosensibles. Pueden percibir luz, pero no imágenes. Y en la segunda acepción son pequeñas manchas redondeadas en las alas de un insecto, en las plumas de un ave o en la piel de un pez, de un mamífero. Por ejemplo, las manchas de las alas de las mariposas o las manchas en las plumas del pavo real. Esta doble acepción de ocelo nos permite pensar en esa separación compleja entre la función del ojo y la mirada. Esta esquicia es compleja porque resulta difícil pensar un concepto sin el otro. Pero Lacan utiliza este recurso para definir la función de mancha. Vemos lo complejo que se torna esto, ya que por un lado hay ocelos que podríamos acercar al concepto de ojo, aunque los ocelos no perciben imágenes, solo luz, y la mancha está pensada, está propuesta como una función. Podríamos entenderla como aquello que interroga, que nos invita a buscar qué hay más allá de lo que el ojo ve. Es del orden de la mirada. Pero esa función de la mirada puede ser evitada, y el ejemplo que pone Lacan es el de la joven Parca de Valéry, en el hecho de, al verse ver, se produce un escamoteo, es decir, hay algo de lo que se ve que no se ve. Justamente, al hablar de un mundo omnivoyeur, lo es en la medida en que aquel que es mirado no siente que lo es, no se da cuenta que es mirado. Así podemos entender que ese mundo no es exhibicionista, no provoca nuestra mirada. Pero cuando empieza a provocarla, dice Lacan, entonces también empieza la sensación de extrañeza, la que en alguna medida podríamos poner en relación con la extrañeza que se produce en el hombre de los lobos al ver aparecer y desaparecer el pene del padre, en referencia a la escena primaria. Y si vamos al campo del sueño, allí nos señala que eso muestra, no hay posibilidad de mirada porque no hay un otro. Lo que representa para el sujeto solo lo es para él. De esta manera, también podríamos entender la alusión al sueño de Xuanzú. Sueña que es una mariposa y podríamos pensar que cuando está despierto puede preguntarse si no es la mariposa la que sueña ser Xuanzú. Pero Lacan señala, solo cuando está despierto de Xuanzú para los demás y está preso de sus redes de cazar mariposas. En el sueño, él no es mariposa para nadie. Volviendo a la imagen especular que vinculamos al narcisismo, Lacan habla de una satisfacción, complacencia incluso, donde el sujeto encuentra su punto de apoyo para un desconocimiento y dice más adelante, es la plenitud encontrada por el sujeto en el modo de la contemplación. Pero se pregunta si no está eludida la función de la mirada. Podemos señalar aquí el uso de la palabra eludir y lo ponemos en contraste con el verbo elidir, porque más adelante Lacan señala que en el estado de vigilia la mirada está elidida. Eludir nos da la idea de evitación, en tanto que en la elisión
hay una idea de pérdida o de supresión. Se habla de elisión cuando en la lengua hablada hay una pérdida o supresión de una vocal. En general en francés es de la vocal E. A pesar de la función del ojo y de la mirada, al pensar en la función del ojo y de la mirada, nos tendremos que remitir a un capítulo de la física, la óptica. ¿Cómo se forman las imágenes en nuestra retina? Recurrimos al espejo para poder entender cómo se forman las imágenes. Aquí entramos en un campo complejo y que en mayor o menor medida a todos nos cuesta. En principio tenemos que pensar que los objetos opacos no se reflejan en un espejo porque tengan luz propia. Digamos que para que una imagen se forme en un espejo, debe reflejar la luz que llegará a nuestros ojos. Si no hay luz que se refleje, no se verá nada. Si el espejo es plano, habrá una correspondencia punto por punto entre el objeto y la imagen reflejada. Pero a nivel escópico, Lacan nos señala que hay una esquicia, es decir, hay algo diverso que no se corresponde punto por punto al enfoque imaginario. Y volviendo al ocelo, en su doble acepción, comporta una mancha. Podríamos pensar que es aquello en lo cual aparece la mirada. Por una parte, se comporta como uno de esos órganos que posee el insecto depredador para cautivar a su presa, pero también puede representar esa mancha que indica que allí hay algo más que no se ve y que es del orden de la mirada. En El hombre de los lobos, la aparición y la desaparición del pene es una mancha. También lo veremos en la lección siguiente, cuando trabajemos el concepto de anamorfosis y la función de la mancha que representa la calavera en el cuadro Los embajadores de Holbein, cuadro que por cierto utilizamos en los carteles de difusión de nuestro seminario. Lo interesante en el abordaje del ojo y la mirada es que en esta perspectiva de la mirada vemos que pensar que somos observadores del mundo representa en parte una ilusión, ya que desde el comienzo somos mirados por el mundo, un mundo omniwire. Todo este recorrido complejo y el recurso, muy a nuestro pesar, de las nociones de óptica, bueno, al menos muy a mi pesar, y de otras disciplinas, son rodeos que permiten reflexionar y pensar la clínica psicoanalítica. Resulta interesante la respuesta a la pregunta al final de la clase acerca de la dificultad que representa el ubicarse en el lugar del que mira a un sujeto mirarse. La respuesta de Lacan va en el sentido de la prudencia que debemos tener con respecto a esa mirada. Como vemos en esta última intervención, todo apunta al valor de la pulsión escópica en la medida en que elude, dice Lacan, de manera más completa el término de la castración. Habíamos dicho que en la vigilia eso mira y muestra, pero en el sueño solo muestra. Esto nos hace pensar en una escena de la película El discreto encanto de la burguesía de Luis Buñuel. Uno de los personajes tiene un sueño en el cual un militar los invita a cenar. Van a un edificio apuntalado, endeble, donde todo es de utilería. Hay un extrañamiento en los integrantes del grupo. En un momento dado se levanta un telón y están en un teatro en el cual son observados por un público y todos ríen de ellos, todos se ríen de ellos. Buñuel nos muestra un sueño y nos hace mirar, pero este ejemplo no es más que una obra de ficción. Y los que se ríen hoy y somos los espectadores de ese episodio burgués. Fuera de la ficción, en la realidad, podríamos preguntarnos si hay alguien que se ríe. Seguramente sí. Bueno, nada más. Muchas gracias, Ale. Qué bonito este ejemplo del cine. Bueno, vamos a abrir los turnos de palabra. Quienes quieran comentar alguna cosa. Graciela ya ha levantado la mano. Muy bien, adelante. Yo le he dado audio. Muy bien, gracias.
Adelante, Graciela. Puedes abrirte el micrófono, Graciela. Si Ahora, no te da, ya ahora. está, sí. Ok. Bueno, gracias Alejandro, me ha gustado mucho tu manera de presentar esto. Y tengo digamos, un comentario y luego una pregunta. El comentario es que a pesar de que está presentado a partir de digamos, de los conceptos de Aristóteles, Sujet y automatón, realmente como dos cosas que se añaden a las cuatro causas, me parece que es importante que los dos términos en el diccionario griego tienen la acepción de azar, los dos términos, y que Lacan, aunque los explica así, no hay uno sin otro, porque lo que se repite es el mal encuentro, digamos, eso es muy importante, porque lo que se repite en realidad son las modalidades del fantasma, ¿no? El fantasma de ese primer encuentro que él dice va más allá de Freud, pero que en realidad es como caracterizar al trauma originario como lo real, ¿no? Lo que yo quería comentar y que tú me dieras tu opinión es lo que dice, somos mirados por el mundo. Somos mirados por el mundo es un poco una cosa paranoica, porque la mirada, que está por el lado del deseo, solo es de las personas. Y ahí el lenguaje. Las cosas, a menos que uno esté un poco payán, no nos miran. Porque la mirada implica una pulsión y un deseo de mirar. Me parece que aquí hay como un desliz que me gustaría que lo comentaras. Bueno, Muchas cosas para decir, pero aquí me detengo. Ya. Yo esto al menos lo entiendo y por eso hago la referencia a esta reformulación del estadio del espejo que Lacan hace en el Seminario 10, en la medida en que hay un otro, ¿no es cierto?, que es previo, digamos, así como hay un otro del lenguaje que es previo, no es el sujeto el que construye el lenguaje, también el sujeto no es observador, está dentro de un mundo que observa. Esto es la forma, digamos, de entenderlo yo. No lo pienso desde el lado de ser mirado o ser observado por todo un mundo. Evidentemente, sí, y más en la época en que vivimos, hay un mundo de la imagen y de la observación y del ver sin ser visto. Sí, pero no por las cosas. No, lo que pasa es por que los otros. Sí, lo que yo interpreto de lo que dice aquí Lacan es de que no es el sujeto el que mira y observa, no es el observador, está en un mundo que observa y que muestra y que señala algo. Por eso yo también lo relacioné un poco con esta reformulación del cogito cartesiano, ¿no? Es decir, cuando yo estoy hablando de mí, soy yo el que habla de mí y soy yo. Bueno, como no hay otra mano levantada, hay algo que a mí me gusta mucho de... Ah, sí, Gisela, perdón. Bueno, dale, Gisela, sí. No, pero hay que darle... Sí, dale vos, sí. Y después voy yo. Venga, perdón. Sí, es breve, bárbaro, gracias. Gracias Alejandro por circunscribir estos puntos. No es breve lo que quería decir en relación a que me parece interesante esa división que hacías entre sujeto denunciado y sujeto de denunciación, porque lo que me parece que permanentemente aparece en relación a la esquicia, aunque se trate del ojo y la mirada, es la esquicia del sujeto, ¿no? Me parece que es como que está apoyándose en ese objeto pulsional a esta altura de la clase para poder sostener la
justamente de qué se trataría la esquicia del sujeto y el moi, digamos, en ese sentido, ¿no? Y otra cosa que me hizo pensar es que nunca más claro que en la mirada es el encuentro con la castración, ¿no? En relación a que es imposible ver sin perder algo, digamos, sin que algo se pierda de vista. Creo que ahí lo dije mejor. No sé. Qué bonito, perder de vista, si te he perdido de vista. Laura Fruchela. Ahí está, ahí está. Gracias, Ale. No, quería solamente, con respecto a esto que preguntaba Graciela, recordar que, bueno, un poco la última vez que estuvimos en el seminario de Freud también nos preguntábamos eso, y ahí yo al menos, no sé, es mi lectura, vi un poco como que Lacan quiso hacer una especie de contrapunto con lo que dice Freud en Pulsión y sus destinos, que es primero la pulsión activa, o sea, el ver, y luego el ser mirado. Y bueno, hace un paralelo también con el hacer sentir dolor del sádico y el masoquista, ¿no? Pero en la mirada precisamente dice esto, ¿no? Freud primero es el ver y secundariamente dar a ver, ser mirado. Pero Lacan parece decir que no, que es al revés, que es primero ser mirado, porque la mirada le da el estatuto de objeto. Entonces, como que el deseo de ver se construiría a partir primero de un objeto que es la mirada. En ese sentido sería, somos mirados, el mundo es omnivoyer. Por eso digo que dice el mundo exagerando y es un poco, bueno, un juego, ¿no? Pero en realidad me parece ahí, o al menos como lo he leído yo, que la mirada recae primero sobre el sujeto como objeto A, lo cual luego hace que haya deseo de ver. Al menos yo lo había pensado por ahí, no sé. Gracias, Laura. Ale, le voy a dar la palabra a José Guillermo y en todo caso luego tú si quieres hacer algún comentario sobre esto que van diciendo los colegas. Vale. Tienes que darte audio. De nuevo. Ahí está. Ahora. Sí, una cuestión muy puntual, porque has hecho alusión al momento en que aquí habla Lacan del narcisismo y del estadio del espejo con la reformulación que hace en el seminario 10. Te referiste a que el niño es mirado por el otro, ¿no? Ahí reside su júbilo. Me da la impresión de que aquí está aún enlazando mucho más Lacan el estadio del espejo y la imagen especular con el surgimiento del narcisismo. Llámesele en ese momento yo ideal, llámesele narcisismo primario. No sé qué opinas al respecto, si has hecho esta indicación de la mirada del otro en ese sentido. Porque en ese sentido sería tanto en relación al deseo del otro, la mirada del otro estaría ahí fundando la imagen especular como el mismo narcisismo. Bueno, eso era. Yo creo que en un primer momento, digamos, porque esta presentación del estadio del espejo, Lacan creo que lo hace en el seminario 1 o en el 2. Y estamos hablando de los primeros seminarios que hace Lacan. Y él lo reformula en este seminario que es del 60, creo que el seminario de la angustia es del 61, creo, Sí, 62. Por lo cual hay un tiempo, digamos, donde Lacan, aparte para mí, a mi modo de ver, lo que intenta hacer es salirse de una posición en la cual el sujeto sería el que construye su propio yo, por esta falta de madurez en la imagen del otro, como para decir que, bueno, que el sujeto está determinado por el otro, que en este caso lo puede representar el otro de la madre, ¿no? Es decir, cuando se mira en el espejo, no es que él se reconoce y que él puede constituir su yo por verse en el espejo, ¿no es cierto?, o verse en la madre, ¿no?, sino porque el otro es el que le certifica o le garantiza de que
él es él, ¿no? Es decir, cuando la mira la madre y sonríe el crío, o a la madre o a quien esté, ¿no? Porque ahora podría estar con otra persona, no necesariamente con la madre. Entonces, esto es como yo lo entiendo. Ignacio. Nada, muchas gracias. Sí. Sí, Ignacio. Sí, te tienes que activar el audio, Ignacio. Ahí Ignacio, está. ahí está. Sí, ya está. Sí, bueno, yo la verdad que también ahí en esta cuestión, bueno, nado en un mar de dudas, pero Lacan trae muchas veces conocimientos que son de otras, digamos, decir, aportes, que son de otras ramas del conocimiento. Y leyendo cuestiones de óptica y física cuántica, encontré algo que dije, bueno, esto puede ser lo que dice Lacan. Cuando uno mira, es decir, y después lo llevé a cosas que también estudié en medicina, es decir, cuando uno mira, desde el objeto nos vienen fotones de luz, es decir, y esos fotones se impregnan, es decir, atraviesan nuestra córnea, es decir, el cristalino, llegan a la retina, ahí se impregnan, es decir, y eso, es decir, son fotones que vienen del objeto hacia la persona, hacia el ojo de la persona, ¿cierto? Entonces, es decir, en el mirar interviene que el objeto nos mira, el objeto nos envía esos fotones. Desde ahí entendería yo como que el objeto nos mira. Esto es una explicación que no tiene que ver con lo psicoanalítico y cómo se entiende todo el estadio del espejo, la relación con la mirada de la madre, etcétera, etcétera. Porque ahí no, yo también estoy un poco como Graciela, me lo planteo, ¿no? No lo entiendo mucho. Pero desde los objetos sí que nos estarían mirando con esos fotones. Nada más que eso. ¿Laura? Sí. Comento una indicación clínica que a mí me parece que hace Lacan aquí, que es interesantísima. Cuando dice "Padre, ¿no ves que ardo?", está la invocación a la voz y a la mirada en la frase. Pero luego dice, y lo marcó los dos momentos, los tomo de tal como los planteó Alejandro, eso mira y muestra solo en la vigilia. En el sueño solo se muestra. Es decir, que la manera de trabajar un sueño, de mirarlo, solo es en el despertar. Y solo es a través de la voz. Es como en la clínica se articula ese sueño que es mirado y que es dicho, es hablado. Y muchas veces las asociaciones sobre la escena y la manera de mirar la escena van cambiando sobre la misma escena. Y el paciente va haciendo, el analizante va haciendo distintas lecturas y poniéndole distintas palabras y distinta voz a esa misma escena, ¿no? La cuestión que planteó Graciela, a mí no me creó problema. Es cierto lo que dices, ¿no? De que el mundo nos mira, ¿no? Los objetos no nos miran. Yo creo que lo entendí más sencillo, a lo mejor estuve muy reductiva, pero yo pensé, el objeto que nos mira es mamá. Simplemente, ¿no? El objeto de amor, el objeto que te sostiene. No es que me mira el espejo, me mira un elefante, me mira la mesa. No, el objeto que me mira es mi mamá.
la que me sostiene ahí delante del espejo, ¿no? Como el objeto de amor. No sé si es muy reductiva la manera de entenderlo, pero yo lo pensé así. No, yo lo pienso en todo caso también con, digamos, que en esa mirada, que podría ser la mirada materna o de la mirada de la persona que se ocupe del niño, lo que hace también es libidinizar al niño, ¿no? Y le permite, digamos, una vez que está libidinizado, poder libidinizar otros objetos. Y yo lo pensé desde esa perspectiva. No creo, digamos, porque en realidad me aparecería así, aquí como, bueno, la mirada quiere ver algo más allá de lo que se ve. Y podríamos pensar que, bueno, que el cuestionamiento que se puede hacer un sujeto está vinculado con algo más allá, que no se ve. No sé cómo lo piensan ustedes. Bueno, eso es lo que plantea Merleau-Ponty, ¿no? Que lo invisible no es invisible, es visible para algunos, es lo que está más allá de lo que se ve en la mera superficie, ¿no? Ya, es un poco la función de la mancha que seguramente en la clase siguiente vas a, digamos, lo vas a trabajar, ¿no? Es aquello que en ese cuadro llama la atención, ¿no es cierto? O cautiva, o te lleva a interrogar, y que podríamos pensarlo Exacto, los celos, los ocelos aquí, aquí hay algo para comentar que me di cuenta preparando la clase siguiente, justamente. El libro de Merleau-Ponty es muy chiquitito porque estaba escribiéndolo y se murió. Se encontraron papeles de él, bueno, ya contaré un poco cómo fue esta edición, porque es una edición post-mortem. Y se encuentra totalmente online, en PDF. Son 150 páginas, lo visible y lo invisible, y la verdad que vale la pena leer este libro. Búsquenlo por Google porque lo encontraréis en PDF, se puede bajar y leerlo. Karen, te voy a dar la palabra. Listo, gracias. Sí, Bien. yo lo que le iba a decir era, yo lo entendí como el mismo efecto significante, ¿verdad? Que el niño no internaliza significante, sino que es inmerso en un mundo significante, y en esto de la mirada, la función materna también nos muestra el mundo. Así es como se ve el mundo, o se debería ver el mundo desde esa función. Y entonces así veía lo de la mirada, que primero somos vistos y nos enseñan el mundo, y después obvio también está lo que el sujeto hace con ello. Así fue como lo entendí yo. Sí, coincido. ¿Alguien más? Yo voy a una observación, si no hay nadie. Sí, adelante. Cuando comienza Lacan, dice que hay una etimología en Wiederholung, que es ale. Sí. O sea que da una etimología en francés de una palabra alemana. Digo, como juega con, que no tiene nada que ver en alemán con tirar, ¿no? Sino, después lo va a llamar confusión a la repetición, pero él utiliza el signo. Lo que pasa es que yo lo que entiendo es que él utiliza esa Claro, él dice la etimología de Wiederholung viene del verbo aller. Claro. Lo que No pasa viene el verbo aller, porque el verbo aller es francés, pero a él le sirve para... ¿Cómo tirar? Y dice tirar yo soy, que vendría a ser, digamos... Como tirar, pero Wiederholung no incluye tirar, sino, bueno Wieder otra vez, ¿no? Pero digo que es notable como él juega a los Joyce con significantes o sonidos de lenguajes distintos, atribuyéndole una etimología. Esa es digamos, la manera como que luego se va a
digamos, estallar en toda su poeticidad en el seminario de Lancy, ¿no? Es todo un juego así de Yo creo que son juegos... homofonías. Claro, Sí. son juegos de seducciones Sí. en la clase. Bueno, no sé si son de seducciones. Él muestra como de cada lenguaje y justamente aquí a lo mejor de seducción en el sentido de que todavía en castellano y menos en argentino se ha hecho una buena traducción del francés, porque se habla en una especie de jerga que el Baños Orellana estudió muy bien en el lenguaje de los lacanianos, y nos falta esa, como lo hacía Lacan, de transformar a la propia lengua los significantes de otra. En relación a esto, voy a recomendarles una película que justamente hoy estuvimos con Graciela comentando, que es Drive My Car. En Drive My Car, si alguien la ha visto, perdonen que lo reitere, hay un montaje, está hecha sobre un cuento de Murakami, y hay un montaje de Tío Baña que se hace como para un festival de teatro, en muy diversos idiomas. Yo nunca vi una obra de teatro hecha así, en chino, japonés, coreano, e incluso en idioma de sordomudos. Uno de los actores, una actriz, es sordomuda. Si tienen la posibilidad de ver esa película, por favor no se la pierdan, porque ahí se ve justamente esta cuestión de cómo el vínculo, la relación, ¿no?, puede darse jugando con cualquier lengua. Y hay una traducción arriba en pantallas del escenario, ¿no? Y respecto de la traducción, que yo pienso que es atroz la traducción de este seminario, justamente en ese momento, en castellano, después del alar, usan el calificativo cansosa. Cansosa. Dice, etimología que les di alar, la connotación cansosa que entraña. Obviamente me fui a la RAE a buscar cansosa, que no existe. No, bueno, sería fatigante, cansador. Bueno, pero por favor. Sería, bueno, pero también, eso, exactamente. Está en letra impresa, cansosa. Pero cuando yo quiero darle también la palabra a Gisela que ha pedido. Pero también es cierto, yo conozco un colega que no lo voy a nombrar, pero que juega mucho con la palabra chupeteadora y dice chupeteadora. Y en alemán no creo que se diga chupeteador, que se pueda hacer con este juego de palabras. Gisela. Y en ese caso espero que no me toque por osa, pero digo, ¿no? Bueno, comenzamos con el significado. Te has silenciado de nuevo. No sé por qué. Ahora sí. Ahora, una pregunta que quería hacerle a Alejandro para poder retomar la pregunta de Graciela brevemente. Alejandro, es en esos párrafos cuando trabaja lo del mundo omnivoyer que él se refiere al ejemplo de la lata de sardina, ¿no? No, ahí no. En no es este ahí. capítulo no. En este no. Bueno, porque viste que hay uno en el que sí, y entonces por eso lo asocié con esto que trae Graciela, porque me parece muy interesante su pregunta y porque me puse a pensar en el modo en que yo lo había entendido. Creo que es en un par de clases más adelante, entonces cuando él dice el mundo nos mira y hace ese ejemplo que él trae en relación a estar mirando por la costa, ¿no? Y ver esa lata de sardina brillante, etc. Entonces me parece que el objeto ahí... o yo lo entendí así, ¿no? De alguna manera el mundo o el objeto se vuelve omnivoyer en la medida en que es con su brillo que nos captura, que captura la mirada, que nos llama y nos atrae, ¿no? Es en ese sentido que entiendo que nos mira. Entonces un ejemplo muy típico y femenino es ese cuando uno está parado en la puerta de un escaparate y dice, esos zapatos me miran. Esos zapatos me miran, no me digas que no, esa blusita me está mirando, me está llamando, ¿no? Entonces me parece que es en ese sentido que se produce esta mirada del mundo.
Yo no sé por qué, pero la mayoría de las mujeres han sonreído con este ejemplo. Yo creo que se han sentido miradas. Muy, muy apeladas. Bueno, hermosa manera de terminar esta presentación. Muchísimas gracias, Alejandro, y todos los que han participado. Vamos a darle la palabra. Voy a dejar de grabar y por eso van a escuchar a esta señorita molesta que dice que dejamos de grabar. Voy